Ok. Buenos días, profesores, profesoras, alumnos y participantes que nos acompañan. Dentro del marco de las actividades de la Semana Académica y Cultural 2022, tengo el honor de poder presentarles a Víctor Hugo Chávez Jiménez, quien nos impartirá la conferencia titulada Redes ópticas pasivas, tendencias en infraestructura de redes en edificios verticales. Por favor, demos la bienvenida a Víctor Hugo Chávez Jiménez. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muy bien, muy buenos días a todos. Gracias por asistir a este seminario web que el día de hoy, como parte de la empresa Optronics, vamos a impartir. Como lo mencionó el compañero, bueno, ya mi nombre es Víctor Hugo Chávez Jiménez, formo parte del grupo de ingenieros de la empresa Optronics, empresa que se dedica a la venta, distribución, manufactura de elementos para telecomunicaciones, específicamente un 80%, 90%, la parte de fibra óptica. Bien. Recording in progress. Muy bien. Vamos a iniciar esta parte con los requerimientos de velocidad por cada servicio que nosotros tenemos. Hoy en día se ha vuelto una necesidad cada día tener o requerimos mayor ancho de banda y velocidad de transmisión, independientemente a lo que te dediques. Necesitamos un ancho de banda mucho más grande en comparación de algunos años, y no se diga hoy en día la parte con la llegada de la pandemia. Bueno, toda la parte educativa, la parte muchas en la industria, en las oficinas, pues tuvimos que regresar a nuestras casas y trabajar desde ahí, donde las reuniones presenciales ya no eran posibles, y hoy la parte de las reuniones virtuales se volvió cada día algo más común. Bueno, pero la infraestructura creo que en la mayoría no estaba del todo preparado. Voy a hacer hincapié, voy a referenciar en un artículo del diario Milenio que fue publicado a finales del 2020. Fue escrito por Carla Martínez. Aquí nos advierte que la demanda del ancho de banda de Internet será del 63% en el 2023. Anticipan que en México será una de las áreas de más rápido incremento en el mundo sobre el ancho de banda de interconexión, con una tasa de crecimiento anual del 53% entre 2019 y 2023. Tras la pandemia, como lo mencionábamos, la demanda de ancho de banda de Internet será hasta un 63% más en 2023 de lo que se requiere actualmente. Aquí estas palabras las mencionó Gustavo García, quien es un arquitecto en soluciones globales para la empresa en América Latina de la empresa Equinix. En conferencia de prensa, el directivo explicó que antes del 63% de la estimación era del crecimiento al 44%. Sin la llegada de la pandemia, ya con la llegada de la pandemia, esta expectativa aumentó. Por otra parte, Ahmed Novillo, que es el director general de Equinix México, nos explicó que el índice de interconexión global indica que México será una de las áreas metropolitanas de más rápido crecimiento en el mundo para el crecimiento del ancho de banda de interconexión, con una tasa de crecimiento anual compuesta anticipadamente del 53% entre el 2019 y el 2023. Los servicios de navegación, como lo vemos en la presentación, exigen unos incrementos considerables del ancho de banda respecto al alcance con los actuales, que están basados en tecnologías ADSL, ADSL2 y ADSL2 Plus, sobre pares de cobre. Aunque el VDSL2 permite alcanzar velocidades de hasta 100 megabits por segundo, tiene unas limitaciones muy grandes con respecto a la parte de la distancia. Para que nos demos un ejemplo, y creo que ustedes me van a dar la razón, la demanda de ancho de banda para canales tradicionales en tecnología SDTV, bueno, 3 a 4 megabits por segundo, de 12 a 18 megabits por segundo para alta definición, de 10 a 30 megas para internet y otros contenidos de
de los diferentes operadores, entre 1 y 10 megabits en subida, de 2 a 3 megas en juegos en línea, 128 kilobits en la parte de voz y datos. Entonces, toda esta demanda que vimos en este slide, o estamos apreciando en el slide, la demanda con respecto a cada uno de los servicios, que las tecnologías que mencioné anteriormente, pues ya no nos están dando del todo el ancho. ¿Cómo vamos a conseguir ese aumento de velocidad? Bueno, lo vamos a conseguir con este medio de transmisión, perdón, este medio, medio de transmisión, esta guía de onda, la cual es la fibra óptica. ¿Qué beneficios tiene la fibra óptica contra algunos otros medios de transmisión como el par trenzado o el multipar o el caso del cable coaxial? Bueno, la fibra óptica nos ofrece mayor capacidad en ancho de banda, mayor alcance, la vida útil de este medio de transmisión es 5 veces mayor con respecto a los anteriores. La fibra óptica, al estar fabricado de un material dieléctrico, es inmune a las interferencias electromagnéticas, cosa que el par trenzado, por ejemplo, bueno, sufre de este tipo de situaciones y yo necesito rutear mi cable o alejar mis cables de comunicaciones lo más que se pueda de fuentes emisoras de interferencias electromagnéticas. Por lo tanto, el bajo costo de mantenimiento con respecto a utilizar menor cantidad de cableado, con respecto a fibra óptica versus par trenzado, se vuelve en un incentivo para orientarnos a este medio de transmisión. Mayor fiabilidad con respecto a los medios como el par trenzado, ya que yo en el par trenzado podría colgarme por decirlo de alguna manera coloquial. Bueno, en la fibra óptica no es posible, ya que si yo realizo algún corte, algún seccionamiento, el haz de luz dentro de la fibra óptica pues se va a escapar. Bien, por lo tanto yo me voy a dar cuenta que en el otro lado no está llegando la continuidad, se cortó la comunicación y por ende voy a ir a validar qué es lo que está pasando. Mientras que en el par trenzado puedo yo colgarme en un medio de transmisión de ese tipo, puedo colgarme y tal vez no darme cuenta yo como dueño de la infraestructura. La fibra óptica está preparada para un crecimiento a futuro. La mayoría de los tipos de fibra óptica que se manejan están preparados al crecimiento a futuro, lo cual una red debe de tener flexibilidad y escalabilidad para ese crecimiento. Entonces vemos que la relación ancho de banda y velocidad de transmisión va muy de la mano. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Mencionábamos, aparte de la fibra óptica, que seguramente ustedes en todas estas materias de redes han visto que se puede establecer una relación de fibra óptica y cableado de par trenzado, lo que llamamos cableado estructurado. El cableado estructurado pues es un conjunto de subsistemas, los cuales me van a servir para interconectar estos diferentes subsistemas y por tanto proveer un tipo de servicio. En un cableado estructurado o en una comunicación tradicional, vamos a llamarlo de esta manera, utilizo mi cableado vertical para llevar la mayor cantidad de información por medio de fibra óptica, pero sigo manteniendo el cableado horizontal en par trenzado. Bueno, hay una solución que es una alternativa, que se ha vuelto una alternativa para este tipo de instalaciones y seguramente ustedes ya lo utilizan, lo que son las redes ópticas pasivas. En algunos, ustedes seguramente lo conocen como el FTTH, que es el acrónimo de fibra óptica hasta el hogar. Este tipo de topologías cada día se ha vuelto una tendencia, no solamente en servicios como las casas habitaciones, sino como el nombre de este webinar, que es en edificios verticales. Llámese un hotel, llámese un conjunto de oficinas, etcétera. Pero ¿qué es una red óptica pasiva? Una red óptica pasiva es una red de fibra óptica que tiene una arquitectura punto a multipunto. Nos ofrece un alcance de transmisión de fibra en un radio de hasta 20 kilómetros, a diferencia de un cableo estructurado que, aunque la fibra óptica da para más, nos establecen los estándares de desempeño como TIA 568.2, que el cableado de backbone no debe de exceder 2 kilómetros en fibra multimodo, y 3 kilómetros en fibra monomodo.
Bien, en este caso yo tengo un alcance mucho mayor utilizando este tipo de topologías. Adicionalmente, una red óptica pasiva nos ofrece un ancho de banda asimétrico. 1.25 gigabits por segundo de bajada y 2.5 gigabits por segundo de subida. El medio de transmisión que se utiliza es enteramente fibra o una combinación fibra-cobre. ¿Bien? ¿Cuál es la topología de una red óptica pasiva? La topología de una red óptica pasiva ha sido tan versátil que se puede instalar tanto, mencionábamos, en aplicaciones en el interior como en aplicaciones en el exterior. Los elementos que integran una red óptica pasiva son el equipo concentrador, el cual va a recibir las señales o los enlaces que yo contrate de mi proveedor de servicios o mi carrier, esa señal óptica la voy a mandar por una red de distribución óptica que incluye cables de fibra óptica y todos los elementos que me van a permitir la interconectividad. Para terminar en cada uno de los usuarios con un elemento, un equipo activo que va a recibir y filtrar la señal de fibra óptica y va a proveer un servicio en específico, ya sea voz, video, datos o incluso una señal de televisión. La topología estándar, la que seguramente todos conocemos, es utilizar un transmisor y un receptor en el punto local versus en el punto remoto. Pero esa comunicación, aunque yo la haga por fibra óptica, va a ser utilizando dos hilos de fibra óptica. Bien, un hilo de fibra óptica para enviar la información que llegue al punto remoto, a mi equipo activo, y ese equipo activo responde por otro hilo de fibra óptica completamente diferente. ¿Por qué? Porque utilizamos una misma longitud de onda. Todos los equipos activos como los transceiver o mini GB, como quieran llamarlos, o módulos SFP o SFP+, bueno, como quieran llamarlos, ese equipo activo viene en una configuración duplex. Utiliza un hilo de fibra óptica para enviar y otro para recibir, tiene un transmisor y un receptor porque utilizan la misma longitud de onda. Simulemos una longitud de onda como los carriles en una carretera. Bueno, al utilizar una sola longitud de onda en una carretera, pues solamente va a transitar un auto a la vez. No pueden transitar dos autos a la vez en diferente sentido porque chocaría la información. En el caso de la topología que mencionábamos de las redes convencionales, del cableado estructurado, cobre o fibra óptica, tenemos que este debe de contemplar diferentes subsistemas. Esos subsistemas son la acometida, que es donde yo recibo mi enlace que contrato de mi proveedor de servicios, lo llevo a un punto de distribución central, que es mi cuarto de equipos o la conexión cruzada principal, y posteriormente hago la distribución dependiendo la infraestructura que tenga. Si yo tengo un solo edificio vertical, bueno, voy a tener diferentes cuartos de telecomunicaciones o que de manera coloquial conocemos como sites secundarios. Esos cuartos de telecomunicaciones me van a permitir unir mi cableado vertical con mi cableado horizontal para poder llegar a mi espacio, a mi área de trabajo. Si esa área de trabajo se encuentra en otro edificio completamente distinto al donde está mi punto de distribución central, pero en el mismo predio o campus, bueno, sigue siendo físicamente un cuarto de telecomunicaciones, pero ahora va a fungir como una conexión cruzada intermedia. Todos estos subsistemas y espacios de telecomunicaciones integran a un cableado estructurado. Estos espacios de telecomunicaciones y definiciones las podemos encontrar en nuestro estándar internacional TIA 569. Por lo tanto, yo podría ser eficiente con esta infraestructura el cableado vertical utilizando fibra óptica, pero las tiradas horizontales para llegar a cada uno de mis nodos voy a seguir continuando una tirada de cable de par trenzado por salida de telecomunicaciones. Por lo tanto, la cantidad de cableado pues se vuelve mucho mayor. Y eso aunándole todos los elementos como la ductería o la canalización de manera general.
En esta parte de la distancia del cableado horizontal, también basado en nuestro estándar 568.2, un enlace de canal no debe de exceder los 100 metros desde el cuarto de telecomunicaciones hasta mi área de trabajo. Por lo tanto, ahí la distancia está limitada. En el cableado vertical también está limitado, basado en lo que nos definen nuestros estándares, a 90 metros si utilizo cableado vertical en par trenzado, a 2 kilómetros si utilizo fibra óptica multimodo o a 3 kilómetros si utilizo monomodo. Esa imagen que podemos ver en el slide es la distribución recomendada para nuestro cuarto de telecomunicaciones, donde tengo un punto de distribución óptico, posteriormente diferentes equipos activos que dependiendo la cantidad de usuarios a las cuales quiero llegar en esa área, se va a ir replicando. Switch, organizador, patch panel, switch, organizador, patch panel. Por lo tanto, a mayor cantidad de usuarios, esa cantidad de equipos va a crecer y voy a necesitar un espacio tanto físico como ocupación en mi bastidor, ya sea gabinete o un rack abierto. Como voy a tener múltiples equipos que me van a permitir hacer esa distribución, pues voy a necesitar licenciamiento seguramente y bueno, de manera personal yo digo que tener un puerto activo es tener un puerto o una parte posible de falla. Mientras que una red óptica pasiva tiene una topología que se llama pasiva porque elimina los elementos activos intermedios que realizan la distribución. Solamente cuenta con un equipo activo al inicio, que es el equipo concentrador, que se encuentra en mi cuarto de equipos. Si hacemos la homologación a un cableado estructurado, este se encuentra en nuestro cuarto de equipos o site principal. Todo el cableado que me va a permitir la interconexión y distribución es enteramente pasivo. De ahí su nombre, red óptica pasiva, PON por sus siglas en inglés. Pero mis periféricos, mi computadora, mi impresora, todavía no son capaces de procesar la señal óptica. Por lo tanto, yo necesito un equipo cerca de mi área de trabajo o de mi usuario final para que convierta la señal óptica en una interfaz tradicional. ¿Y quién es el que nos permite eliminar completamente los equipos activos intermedios por un elemento pasivo? Pues es el elemento estrella en este tipo de aplicaciones, que es el divisor óptico o splitter, el cual, como su nombre lo dice, divide la señal óptica de entrada en diferentes salidas. Entonces, esto es lo que me permite hacer la distribución física de la potencia a lo largo de mi red. Si yo elimino todos los equipos activos, los patch panel, los organizadores, ya no necesito un cuarto físicamente, no necesito un espacio de telecomunicaciones como tal, que aparte de las recomendaciones o previsiones de un cuarto de telecomunicaciones o cuarto de equipos es tener piso falso para organización de cableado, control ambiental de 18 a 27 grados centígrados con una humedad relativa del 60%, contactos eléctricos, control de acceso, bastidores, etcétera. Un montón de cosas que implica tener un cuarto de telecomunicaciones. Bueno, yo elimino todo esto y solamente tengo para hacer la distribución un elemento pequeño, así como lo ven en la imagen, es así de pequeño, el cual no necesita energía eléctrica para funcionar. Retomando que en una comunicación tradicional utilizo 2 hilos de fibra para enviar y recibir la información, ¿cómo logro eliminar todos estos elementos anteriormente mencionados? Bueno, voy a utilizar un solo hilo de fibra óptica para enviar y recibir la información. Ok, ¿y cómo se logra eso? Retomando la analogía que mencionaba anteriormente, que nuestra fibra óptica es la carretera y las longitudes, las longitudes de onda son los carriles de esa carretera. Bueno, utilizo una misma carretera, pero diferentes carriles, que estos serían mis longitudes de onda. Bien, las redes ópticas pasivas usan enteramente fibra óptica monomodo. Fibra óptica monomodo que utiliza diferentes longitudes de onda. Utiliza la longitud de onda de 1490 nanómetros para comunicar el equipo concentrador llamado OLT hacia sus diferentes ONTs.
La ONT para comunicarse con su OLT o las ONTs para comunicarse con sus OLTs utilizan una longitud de onda diferente que son 1310 nanómetros. Esto para la transmisión de datos y voz. Por eso de este lado, del lado izquierdo del core switch, tenemos la nube de internet y nuestros servidores de voz o datos de manera concreta. Pero este tipo de topologías también me permite mandar una señal de video. Bueno, y llamamos de video a una señal de televisión. Una señal de televisión que nació analógica, se tuvo que convertir a digital y para poder aguantar el viaje a lo largo de mi red de distribución, mi fibra óptica, bueno, está amplificada con un, valga la repetición de la palabra, con un amplificador dopado de herbio. Y este solamente utiliza una sola longitud de onda que es 1550 nanómetros. Y este solamente va en un sentido, de OLT a ONT. Porque yo en mi televisión ya me llegan todos los canales, yo solamente sintonizo con mi control cada uno de ellos, el que yo prefiera, pero todos ya llegan en esta señal de 1550. Cabe resaltar que la televisión o el video bajo demanda, el streaming, que es muy común hoy en día, ese lo tratamos como datos, es decir, cuando el servidor de Netflix me manda la información, me la manda en 1490, cuando yo hago mi solicitud, la hago en 1310 nanómetros. Esta otra aplicación de CATV o señal de televisión podría o no existir. En la parte de FTTH es muy común, pero en la parte de los edificios verticales no lo es tan común porque, por ejemplo, al menos en la industria, en las oficinas, conjuntos de oficinas, pues no necesitan una señal de televisión como tal. Ahora, hay que entender la parte del canal de subida y el canal de bajada. ¿Cómo trabaja una red óptica pasiva? En el canal de bajada, la OLT envía el tráfico utilizando broadcast. Ahí va todo mi broadcast con los diferentes paquetes, 1, 3, 2. Y esta información viaja de manera transparente por todo mi cable de fibra óptica, incluso en los divisores ópticos. En el divisor óptico divide la señal, más no la información. Por eso en cada ramificación, en cada una de esas 3 ramificaciones que podemos ver, todo el broadcast llega al cliente 1, al cliente 2 y al cliente 3. Aquí la relevancia es que la ONT va a verificar la dirección en ese encabezado y solamente va a tomar los paquetes que le importan. En este caso, el usuario 1, los paquetes en color rojo, el usuario 2, el paquete verde y el usuario 3, el paquete en azul. Debido a que las ONT reciben toda la información, es importante que vaya encriptada. Las ONTs o esta topología utilizan encriptaciones como AES, que es una encriptación pues de alta seguridad. Bien, esto podría variar un poco con respecto a los diferentes fabricantes, pero es la encriptación más común. Una vez que ya la ONT recibió la información que solicitó, va a responder o va a hacer alguna otra solicitud. En este caso, la ONT va a tomar el tráfico del puerto y lo va a mapear en tramas. Estas tramas van a llegar todas a la OLT, por lo que si le llegan juntas, la OLT no va a saber a quién contestarle o qué información recibir. Esto, la OLT le da un tiempo a cada ONT y le dice, usuario rojo, te voy a recibir primero, usuario verde, te voy a recibir segundo, usuario azul al tercero. Bien, se requiere un estado de sincronismo muy preciso para evitar las colisiones con respecto a la información. Retomando, un canal de bajada utiliza la longitud de onda de 1490, un canal de subida utiliza 1310 nanómetros. Para que lo visualicemos de mejor manera, tenemos las dos topologías en una misma infraestructura. Del lado izquierdo tenemos una infraestructura tradicional que mencionábamos, utiliza espacios de telecomunicaciones, al menos un cuarto de equipos o site principal y un cuarto de telecomunicaciones por cada área, por cada zona. Dentro de ese cuarto de telecomunicaciones, mencionábamos qué implica tener un cuarto de telecomunicaciones, todos los elementos desde control ambiental, piso falso,
racks, etcétera. Utilizo una gran cantidad de cableado en mis tiradas horizontales, una tirada por cada usuario, como lo vemos en el esquema, una tirada que está representada en color naranja por cada computadora. El espacio en rack, necesito distribuidores de fibra óptica, organizadores verticales, horizontales, patch panel, switches. Estos equipos activos, en la mayoría de las ocasiones, utiliza licenciamiento y, por lo tanto, consumo de energía. Mientras que una red óptica pasiva, elimino al 90% todos esos espacios de telecomunicaciones y solamente me quedo con mi cuarto de equipos, con mi site principal, donde voy a alojar mi OLT. Mis diferentes divisores ópticos o puntos de distribución no necesito colocarlos en un cuarto, los coloco en elementos pequeños que me van a reducir en gran cantidad el espacio, un área de ocupación, y por lo tanto, como solo utilizo un hilo de fibra óptica y el divisor óptico va a hacer las ramificaciones, la cantidad de ductería también se va a reducir en gran cantidad. En resumen, una red óptica pasiva nos va a ofrecer un menor gasto de inversión con respecto a una red tradicional, también una menor cantidad de cableado. Voy a utilizar en este tipo de aplicaciones la vida útil de la fibra óptica 5 veces mayor que una red tradicional, que el cable de par trenzado, menor consumo de energía, ya que elimino todos los equipos intermedios y toda la parte de energía para alimentar mis cuartos de telecomunicaciones. Menor gasto de operación con respecto a reducir la menor cantidad de cableado, de equipos activos, etcétera. Al tener menos elementos, el gasto de operación se vuelve mucho menor. Ahorro en consumo de energía y ahorro en pagos de licenciamiento, y el equipo activo se encuentra ubicado en un solo lugar, de forma centralizada. En resumen, los elementos que integran una red óptica pasiva son el equipo concentrador, que es mi OLT, la cual va a recibir señales de mi proveedor de servicio y va a proveer enlaces de fibra óptica hacia los usuarios. Esas señales señales ópticas que provee a los usuarios van a pasar por mi red de distribución óptica, que implica mis cables de fibra óptica, mis divisores ópticos, los elementos que me van a permitir la interconectividad, como empalmes, acoplaciones, etcétera, para poder llegar a mi usuario final y tener un elemento, un equipo activo que reciba la señal óptica, la filtre y la convierta en una señal tradicional, como un puerto Ethernet que trabaje a Fast Ethernet, un puerto Ethernet que trabaje a gigabit, un puerto POD de teléfono, un puerto de RF para una señal de televisión, o una señal inalámbrica como el Wi-Fi, que es lo que regularmente conocemos en el mercado o en la aplicación FTTH. ¿Bien? Para la parte de la OLT, es importante identificar que la OLT es el chasis, algo así como un switch. Y al tener módulos ópticos, el chasis solamente tiene los slots. Yo tengo que colocarle un módulo óptico, lo que en una comunicación tradicional conocemos como el GBIC o mini GBIC o módulo SFP. Bueno, en este caso, las redes PON utilizan también un módulo óptico, pero configuración simplex, solo un hilo. Mientras este módulo óptico va a mandar una señal a una cierta potencia. En las redes ópticas pasivas existen diferentes clases de módulos ópticos para redes PON, que los llamamos módulos PON. En este caso, en nuestro estándar más actual, o que se está manejando actualmente como GPON, utilizamos dos tipos de módulos, como el módulo B+ y C+. El módulo B+, que nos permite mandar una señal óptica de entre 1 a 3 dBm, mientras que el C+ de 3 a 7 dBm aproximadamente. Nuestra OLT es un equipo activo de capa 2, el cual entiende configuraciones como de VLANs, pero debe de tener una infraestructura ya hecha atrás de este equipo activo, como un core switch, donde se realiza todo el nateo de las diferentes IPs y creación de las VLANs.
La OLT simplemente las asimila y menciona, por tal puerto va a ingresar tal VLAN y por tal puerto PON va a salir VLAN a mis diferentes usuarios. Esta parte yo la tengo que configurar, la tengo que administrar y lo puedo hacer por tres opciones. Una, por línea de comandos, dos, por una interfaz web o de manera remota por medio de un software. Este software que está ligado a la marca del equipo y a la Mac de la computadora donde se va a administrar, donde nos ofrece esquemas de ramificaciones donde digo o puedo visualizar cuántas ONTs están conectadas a una sola OLT. Y también puedo ver front panels de estos equipos. Bien, las OLTs pueden administrar, perdón, las OLTs, ¿les regresamos? Las OLTs pueden proveer hasta de 512 a 1024 ONTs. Dependiendo la cantidad de módulos PON que tenga, va a ser el alcance en cuanto a usuarios. Bien. Posteriormente vamos al otro elemento que es la ODN y de la ODN vamos a rescatar al elemento estrella que es el divisor óptico que mencionábamos. Nos ayuda a dividir la potencia luminosa. Este nos ayuda a comunicar la OLT con todas sus ONTs. La luz que viaja a través del divisor óptico viaja de manera bidireccional, de OLT a ONT y de ONTs a OLT. La señal de entrada es el enlace descendente y esta se va a dividir a todas las ONTs. Después las ONTs mandan la señal de respuesta y entran por, valga la repetición de la palabra, por la entrada de los divisores. Este sería mi canal ascendente. Bien. Existen dos tipos de divisores ópticos, que es un poquito la fabricación que tienen. Divisores ópticos, perdón, tipo FBT o tipo PLC, donde aquí la diferencia radica en ese factor de división que yo quiero hacer. Un PLC me permite dividir de manera proporcional, es decir, un divisor óptico tiene una entrada y dos salidas. Un divisor óptico tipo PLC me permite que yo en la salida 1 salga, valga la repetición, 50% de la potencia que yo le inyecto y en la salida 2 el mismo 50%. El FBT, tengo un divisor óptico tipo FBT, una entrada, dos salidas, bueno, ahí yo puedo colocar 20% en la salida 1 y 80% en la salida 2. Claro está, esto se debe de especificar desde la fabricación. El proceso de fabricación de los FBT es más sencilla, por lo tanto es un elemento más barato, pero no tan confiable porque tiene ligeras variaciones en cambios de temperatura y o movimiento. Mientras que el PLC es más costoso su proceso de fabricación, pero porque es más preciso en cuanto a temperatura, movimiento, etcétera. Es más preciso en comparación con el FBT. ¿Dónde colocar mis divisores ópticos? Lo más cercano a los usuarios para reducir las tiradas de cableado de fibra óptica. Los divisores ópticos, al ser un elemento, me generan atenuación. Por lo tanto, hay que saber qué atenuación va a tener mi divisor óptico. El factor de división en estos elementos puedo tener una entrada, dos salidas, una entrada, cuatro salidas, 8 salidas, 16, 32 y 64. Al menos en el estándar GPON tenemos un factor de división hasta 64. Donde tenemos una atenuación teórica que nos ayuda mucho en el diseño, que por cada factor de división en 2 voy a tener 3 dB de atenuación, es decir, un divisor óptico que de una entrada y dos salidas me va a atenuar 3 dB, uno de 1 por 4, 6 dB, 1 por 8, 9 dB, etcétera. Así sucesivamente. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, es importante saber porque yo al momento del diseño, adelante, al momento del diseño tengo que validar cuánta atenuación voy a tener en mi enlace de canal. En este esquema es una distribución donde del lado izquierdo voy a conectar a mi OLT
y voy a utilizar diferentes elementos pasivos como divisores ópticos que yo puedo tener ramificados o puedo tener en cascada. A estos diferentes divisores ópticos en cascada se les llama niveles de spliteo. Bien, aquí por ejemplo tengo diferentes elementos, mencionaba conectores, empalmes, acoplaciones y mis divisores ópticos. De acuerdo a los diferentes estándares como ISO 11801, TIA 68.3, ITU T984, debemos de validar los valores máximos de cada uno de los elementos y la sumatoria de todos estos me va a dar el budget óptico, el presupuesto de atenuación que va a tener mi elemento, mi parte pasiva de la red óptica. Podemos hacer la ramificación de los diferentes niveles de spliteo. ¿Para qué? Para optimizar y poder llegar de una manera más sencilla a una gran cantidad de usuarios. Aquí tenemos que considerar que por cada módulo PON, yo puedo conectar hasta 64 ONTs, no más, ¿sí? Para poder hacer eficiente a que cada ONT le entregue una velocidad de 1 gigabit por segundo, no debo de exceder los 64 ONTs por cada módulo PON. Para que se den una idea, en estos elementos pequeños es donde yo voy a alojar mis divisores ópticos, como cajas de distribución en la parte interna, distribuidores de pared o cierres de empalme para aplicaciones en el exterior. Para terminar con el equipo que se encuentra en mi usuario, con mi usuario final, que mencionábamos es el equipo que filtra la señal óptica y provee una señal, una interfaz tradicional como inalámbrica, un puerto de red a diferentes velocidades, un puerto de teléfono, un puerto de red con alimentación eléctrica o un puerto para señal de televisión. Donde aquí podemos ver, y creo que ustedes, algunos de ustedes, o muchos de ustedes más bien, pues, ya tienen, por ejemplo, lo que llamamos módem. Bueno, pues esa es una ONT en la mayoría de los casos. Para los que ya tienen señal de internet por fibra óptica, el equipo activo que les dejaron en su casa es una ONT. Hay que ver la relación de los equipos activos. En este caso les dejo estas fórmulas que analizaremos para que las analicen a detalle, donde las especificaciones de los equipos activos OLT, que en este caso manejaríamos como un transmisor, y ONT como un receptor, la diferencia entre las diferentes características de potencia me van a dar como resultado la atenuación que aguantan los equipos activos OLT y ONT. Ahí vemos con base en esas características que el módulo PON de la OLT, que tiene una potencia de salida de 3.5 a 7 dBm, y la ONT, que tiene una potencia de recepción de menos 27 dBm, en conjunto me da como resultado que estos equipos me aguantan una atenuación de entre 15 a 30.5 dB, que debe ser compatible con la atenuación que yo calculé en mi presupuesto óptico. ¿Para qué? Para que yo tenga una red funcional. Y toda topología, toda tecnología y aplicación debe estar estandarizada. Bueno, la base es la red PON, pero la podemos encontrar estandarizada por la IEEE y por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En este caso, en el lado de América, nos regimos más por ITU que por IEEE. En IEEE, en esta topología, está más orientada en la parte de Europa, por lo tanto, ustedes seguramente van a encontrar textos estándares que citen el estándar ITU-T G984 y nos va a estar hablando de la topología PON, en específico GPON. Para el caso de Optronics, como marca, manejamos esta solución de tecnología o topología GPON y nosotros le hemos colocado el acrónimo de Fiber2U, haciendo referencia a fibra hasta el usuario. Fiber2U es la solución GPON. GPON es la solución de redes ópticas pasivas a velocidad de gigabit. Hoy en día lo más común en un mercado estándar es solicitar esta velocidad de transmisión a gigabit, mientras que ya para enlaces dedicados utilizamos otra topología
como XGPON o GPON de segunda generación, etcétera, que lo único que cambia son los equipos activos, la parte pasiva es lo mismo, pero yo puedo alcanzar velocidades mucho más altas. Pero esos son para aplicaciones, mencionaba, de enlaces dedicados, donde se necesita una velocidad arriba de 10 gigabits por segundo. Para algo más estándar, la topología que se utiliza hoy en día es la topología GPON y en el caso de Optronics, Five2U, que es nuestra solución GPON. Aquí vemos esquemas en interfaces o en escenarios, en un edificio vertical, en un conjunto de oficinas, Five2U o lo que llamamos FTTD, Fiber to the Desk, fibra hasta el escritorio. En un entorno FTTH, en una red metropolitana, también aplica este tipo de topologías y todos los beneficios que esta trae. Para finalizar, nada más, en el diseño de una red óptica pasiva debo de validar la infraestructura. La infraestructura me va a definir el correcto diseño de mi red óptica pasiva. Va en conjunto con la cantidad de usuarios. Un usuario puede ser igual a una ONT o, dependiendo las características de la ONT, varios usuarios puede ser igual a una ONT. Esto regularmente en oficina utilizamos alrededor de 4 usuarios, una misma ONT, mientras que en un FTTH un usuario es igual a una ONT. Recordando que no debo de conectar más de 64 ONTs por cada módulo PON, así que debo de buscar mi OLT cuántos puertos PON tiene. ¿Dónde colocar los divisores ópticos o splitters? Lo más cercano a los usuarios para minimizar las tiradas de cable. ¿Cuántos niveles de spliteo puedo colocar? Los que sean necesarios. Solamente considerar que a mayor cantidad de niveles de spliteo, la atenuación aumenta y debemos de cuidar esa compatibilidad del presupuesto óptico versus la ganancia del sistema, que es la relación de potencias entre mis equipos activos. La topología en el diseño debe de ser flexible, escalable. Siempre todo diseño, ya sea una red tradicional o una red óptica pasiva, debemos de considerar nuestro crecimiento a futuro, tanto en velocidad de transmisión como en cantidad de usuarios. Y bueno, por mi parte ha sido todo con respecto al tópico. Es un tópico demasiado interesante, un tanto largo y complejo, donde necesitamos saber muchos parámetros o conceptos de la fibra óptica. Si les queda alguna duda al respecto, bueno, al inicio coloqué mi correo electrónico. Háganos sus comentarios en nuestras diferentes redes sociales y estén atentos a la serie de seminarios gratuitos que manejamos cada martes en punto de las 11. Creo que ahorita pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si me quieran ayudar, por favor. Sí, muchísimas gracias. Damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede realizar en el chat y ahorita le damos lectura. O si no, pueden levantar su mano, igual en forma ordenada, para que vayan abriendo su micrófono. Creo que no hay preguntas. Espero que todo haya sido claro. Sí, justo acaba de llegar una pregunta de Isaac. Pregunta, ¿las fibras ópticas suelen sobrecalentarse? No se sobrecalientan. No les pasa nada. La fibra óptica está fabricada de un material dieléctrico. Nosotros pensamos que es vidrio, ¿bien? Pero la base de la fibra óptica, bueno, está compuesto por 3 elementos. Uno de ellos es el núcleo, que está fabricado de óxido de silicio y dopado con germanio, una capa de revestimiento cladding que está fabricado de óxido de silicio, y una tercera capa plástica que le da una flexibilidad al cable de un material plástico. El haz de luz como tal no genera sí genera calor a una cierta potencia, pero ese calor no afecta al óxido de silicio o al material de fabricación de la fibra. Ok, muchas gracias. Otra pregunta de Daniel.
¿Cree que en algún punto la fibra óptica sea sustituida por enlaces? Ok, quiero pensar que la pregunta va a este tema contemporáneo del Internet basado en enlaces satelitales. Bien. Incluso no sé si ustedes han escuchado de la red 5G. La red 5G es una red celular, ¿no? Que nosotros pensaríamos una red inalámbrica. Bueno, la red 5G es implementada en la infraestructura o en la mayoría de la infraestructura o en un 80% de la infraestructura por cables de fibra óptica. Yo necesito llevar a gran velocidad con un gran ancho de banda esos enlaces inalámbricos y lo consigo con la fibra óptica. En el caso de los enlaces satelitales, bueno, estos tienen algunos contras, como las interferencias de la propia infraestructura, de los edificios, de los edificios, de la construcción de las urbes, se torna también una contra de este tipo de enlaces, que tal vez pueden ser funcionales, aunque hoy en día son costosos. La fibra óptica no la hemos llevado al límite. Los enlaces de continente a continente no los hacemos hoy en día por satélite, sino los hacemos por fibra óptica en enlaces submarinos. Entonces, la fibra óptica no está cercana a ser reemplazada por algún otro medio de transmisión porque no hay mejor forma de transmitir los datos que por una guía de onda sólida. Ok, muchísimas gracias. Me parece que ya no hay ninguna pregunta. Va llegando otra pregunta. Dice de José, me parece. Agradezco mucho por compartirle el conocimiento, le dice. Y la pregunta es, mi pregunta es en base a si se pueden hacer prácticas en Optronics y si es así, ¿cuál sería el correo? Ok, bien. Sí, nosotros como parte del desarrollo en el área donde estamos instalados, aceptamos a estudiantes para realizar prácticas. Yo les Andamos malos con mi parcero, sin dejar que escuche toque lo que... Una disculpa, perdón, me parece que alguien tenía abierto su micrófono. Ya lo silenciamos. Ahora usted tiene cerrado el micrófono, no sé si pudiera abrirlo. Ok, ahí ya me escuchan, ¿verdad? Sí, ya, perdón, una disculpa. Sí, les comentaba que mandar un correo electrónico a reclutamiento@fibremex.com.mx. Este correo es el correo de nuestra área de recursos humanos y ahí solicitar informes si tenemos vacantes para prácticas profesionales. Somos todo un grupo que seguramente habrá algunos espacios disponibles para ustedes. Ok, muchísimas gracias. De la misma manera, si nos podría proporcionar los datos por el chat, aquí ahorita al final, en cuanto pueda, sería muy útil. Sí, muchísimas gracias. ¿Okay? Entonces, bien, al no haber más preguntas, a nombre de la Facultad de Informática, agradecemos su participación en la Semana Académica y Cultural 2022. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por su invitación y espero verlos pronto, ya sea en algún evento de este tipo o que nos visiten o que se integren a nuestro grupo. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde. Sí, muchísimas gracias. Hasta luego. Agradecemos a todo el público por su presencia el día de hoy y de igual manera los invitamos a las actividades que se realizarán el día de mañana y de la misma manera los invitamos a la ceremonia de clausura el día de mañana. Muchísimas gracias por todo.